La inteligencia artificial ya ha revolucionado industrias enteras, pero ¿sabías que también está a punto de transformar por completo la forma en que aprendemos? En las próximas décadas, la educación dejará de ser solo libros y aulas para convertirse en un ecosistema dinámico y personalizado. Imagina un mundo donde cada estudiante tiene un tutor virtual que entiende sus necesidades individuales, donde la realidad aumentada hace que la historia cobre vida ante tus ojos, y donde la educación no tiene límites de tiempo ni espacio. Uno podría preguntarse, ¿cómo cambiará la tecnología la forma en que aprendemos? La tecnología educativa del futuro promete una metamorfosis en los métodos y medios de enseñanza. Imagina un aula donde los libros de texto tradicionales son reemplazados por tablets y dispositivos interactivos. ¿Es esto posible? Ya estamos viendo los primeros indicios con las pizarras digitales y el acceso a recursos en línea. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo el comienzo? La llegada de la inteligencia artificial a las aulas cambiará radicalmente la forma en que los estudiantes interactúan con el contenido educativo. Los sistemas de IA pueden analizar los patrones de aprendizaje de cada alumno, adaptándose a sus necesidades específicas y proporcionando recursos personalizados. ¿Te parece una exageración? Piensa en las plataformas de aprendizaje en línea que ya utilizan algoritmos para recomendar lecciones basadas en el progreso del usuario. Esta personalización solo se intensificará, llevando a una educación más eficiente y centrada en el estudiante. Además, la realidad aumentada, RA, y la realidad virtual, RV, están preparadas para revolucionar el aprendizaje, ofreciendo experiencias inmersivas que eran impensables hace apenas unos años. ¿Te imaginas estudiar la historia del antiguo Egipto mientras exploras una pirámide en 3D desde tu aula? Estas innovaciones en la educación permitirán a los estudiantes no solo aprender de manera teórica, sino experimentar el conocimiento de una forma práctica y tangible. La duda surge inevitablemente, con toda esta tecnología, ¿serán los profesores reemplazados por inteligencia artificial en el futuro? La respuesta no es tan simple. Aunque la IA puede asumir muchas tareas administrativas y de apoyo, el papel de un profesor va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Los educadores aportan una dimensión humana al aprendizaje, proporcionando motivación, orientación emocional y un sentido de comunidad que una máquina difícilmente podría replicar. Sin embargo, la inteligencia artificial en la educación sí modificará significativamente el rol del profesor. En lugar de ser la fuente principal de información, los docentes se convertirán en facilitadores del aprendizaje, guiando a los estudiantes a través de sus trayectorias educativas personalizadas. Los profesores podrán centrarse en aspectos más creativos y críticos del aprendizaje, mientras la IA se encarga de tareas repetitivas y análisis de datos. Pero, ¿qué significa esto para los estudiantes? Imagina un aula donde cada estudiante recibe atención personalizada gracias a la IA, pero también tiene acceso a la sabiduría y experiencia de un profesor humano que entiende sus necesidades emocionales y contextuales. Este modelo híbrido podría ser el futuro de la educación, combinando lo mejor de ambos mundos. Si consideramos los avances tecnológicos, ¿qué impacto tendrán en la educación a distancia? La pandemia de COVID-19 ya nos ha mostrado un atisbo de este futuro, con un aumento masivo en la adopción de plataformas de aprendizaje en línea. Pero lo que hemos visto es solo el comienzo. La tecnología educativa del futuro hará que la educación a distancia sea más interactiva y efectiva. Las herramientas educativas disruptivas, como las plataformas de videoconferencia avanzadas, el aprendizaje basado en juegos y los sistemas de evaluación en línea, harán que el aprendizaje a distancia no solo sea viable, sino preferible en muchos casos. Además, la realidad aumentada y la realidad virtual proporcionarán entornos de aprendizaje inmersivos que superarán las limitaciones de la distancia física. Los estudiantes podrán asistir a clases virtuales, participar en laboratorios simulados y colaborar en proyectos con compañeros de todo el mundo como si estuvieran en el mismo lugar. ¿Te imaginas estudiar biología mediante la disección virtual de un organismo en 3D? Estas experiencias inmersivas harán que la educación a distancia sea tan rica y dinámica como la educación presencial, si no más.
La posibilidad de personalizar la experiencia educativa es una de las promesas más emocionantes del futuro de la educación. La clave está en la combinación de la inteligencia artificial y los datos masivos. A través del análisis de grandes volúmenes de datos, las plataformas educativas podrán identificar los puntos fuertes y débiles de cada estudiante, adaptando el contenido y los métodos de enseñanza a sus necesidades específicas. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades con las matemáticas, un sistema de IA puede ofrecer ejercicios adicionales y recursos específicos para ayudarle a mejorar, mientras que un estudiante que destaca en ciencias puede recibir retos más avanzados para mantener su interés y fomentar su crecimiento. Esta educación personalizada y adaptativa asegurará que cada estudiante reciba la atención y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. Además, la gamificación en la enseñanza introducirá elementos de juego en el proceso educativo, haciéndolo más atractivo y motivador. Los estudiantes podrán ganar puntos, desbloquear niveles y competir en desafíos educativos, todo mientras aprenden. Este enfoque no solo mejora la motivación, sino que también facilita el aprendizaje activo y el compromiso continuo. Te estarás preguntando, ¿cuál será el papel de la realidad virtual y aumentada en las aulas del futuro? La respuesta es transformadora. Estas tecnologías no solo complementarán las metodologías de enseñanza tradicionales, sino que las revolucionarán por completo. La realidad aumentada y la realidad virtual permiten crear entornos de aprendizaje inmersivos donde los estudiantes pueden interactuar con el contenido de manera tridimensional. ¿Quieres estudiar el sistema solar? En lugar de mirar imágenes en un libro, los estudiantes podrán explorar los planetas en un entorno virtual, observando detalles que antes solo podían imaginar. Estas tecnologías también facilitarán la realización de experimentos y simulaciones que serían demasiado peligrosos, costosos o imprácticos en el mundo real. Por ejemplo, los estudiantes de química podrán realizar experimentos virtuales sin riesgos y los futuros médicos podrán practicar cirugías en simulaciones realistas antes de operar a pacientes reales. La integración de la realidad aumentada y la realidad virtual en el aula no solo enriquecerá la experiencia de aprendizaje, sino que también la hará más accesible. Estudiantes de todo el mundo, independientemente de su ubicación geográfica, podrán acceder a estos recursos avanzados, democratizando el acceso a una educación de alta calidad. En un mundo en constante cambio, las habilidades prácticas se están volviendo más importantes que nunca. ¿Cómo se adaptarán las instituciones educativas a este enfoque? El aprendizaje basado en habilidades está ganando terreno como una respuesta a la necesidad de preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real. Las instituciones educativas se verán obligadas a transformar sus currículos para centrarse más en competencias prácticas y menos en la mera memorización de información. Esto implicará una mayor colaboración con la industria y el sector laboral para identificar las habilidades más demandadas y desarrollar programas que equipen a los estudiantes con estas competencias.